Hola, ¿qué tal, pichurrines y pichurrinas? Sí, lo sé, esto es como un poco de psicópata, ¿no? Es que me estoy dando cuenta, digo, hola, ¿qué tal? Esto queda como muy de psicópata, pero es que lo soy. Tengo muchas personalidades, iba a decir posibilidades, sí, también tengo muchas posibilidades, soy yo muy posible en sí mismo. Veamos, pichurris, resulta que efectivamente gracias a Roberto Bebé, que me mandó este de aquí, este Discovery Set de Santi Burgas. Ya lo he presentado, o sea que no, esto está tal que así conforme voy haciendo las reseñas de Santi. Del Discovery Set que me mandó mi chiquitín más bonito de todas las cosas, mi osote. Pues resulta que voy sacando también los viales, porque si no luego me lío y digo por dónde voy, ¿no? Entonces ya ahí, ya lo habéis visto evidentemente por el título y la miniatura. Hoy vamos a hablar de, o voy a hablar, bueno, yo y mi tercera persona y yo. yo quiero el cuchillo. Out de Santi Burgas. Esta creación es conjunta con Carbonell. Bueno, Dios mío de mi vida. Hay que darse cuenta de las cosas. Y otra cosa de la que me acabo de dar cuenta es que efectivamente, y con respecto a este perfume, tengo que darle las gracias también a Clemente, que me mandó un Discovery Set súper chulo, graciosísimo, que va en madera y que no sé dónde está, pero esta fragancia sí que estaba dentro, y yo creo que las demás también estaban dentro del Discovery Set, de 5 viales me parece que iban en ese Discovery Set de Santi Burgas. El caso es que voy a explicar ya de principio, vamos a empezar a meternos en el tema. Es súper salvaje, o sea, el oud que hay contenido aquí en este vial es súper salvaje. Voy a soltar la caja, tampoco hace falta que la tenga. Cuando lo probé por primera vez, y además Clemente me lo dijo, ojo, cuidado con esto, porque esto de fácil no tiene nada de nada, y te pega un castañazo que lo vas a flipar, porque es hiper mega animálico, o sea, elevado a la enésima potencia. Cierto, lo probé y dije, vale, hiper mega animálico, Dios mío de mi vida, hay que pensárselo 2 veces o 3 para ponérselo. ¿Es una fragancia retadora? No, yo no considero que haya fragancias retadoras, simplemente hay fragancias que te gustan, no te gustan, y también hay fragancias a las cuales hay que darle una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad, por aquello de que ya que las tienes, te las pones. La tengo aquí atomizada. Y es súper curioso lo que pasa con ella. Tengo que decir que efectivamente es como muy, sin ser iguales ni nada de esto, pero Sadonaso es muy así. Sadonaso, te la coges, te la atizas y vamos a entrar en las generalidades que tanto os gustan y que vosotros mismos decís, huele a pis o a urinario. Yo no se lo encuentro porque sé a lo que estoy oliendo y sé que huelo a jazmín machacante y a Ediona y otras cosas. Pero resulta que aquí lo que tenemos está súper guapo. Pasa eso porque te da un olor súper potente, hiper mega fecal, a vaquería, pero cuando lo dejas pasar, esto cambia y se vuelve de verdad súper gustosa. Sigue teniendo ese toquecito, ese je ne sais quoi, que si sabes lo que es quoi, porque huele fecalico, pero va modulándose, va entrando en otros derroteros y se torna la verdad que increíble. Muy bien, o sea, muy bien. Para que nos hagáis una idea, no es todo oud lo que reluce en la formulación, ni tan siquiera en lo que es, evidentemente, el nombre de la propia fragancia, sino que además me la he puesto varias veces, No os penséis que esto está sin usar porque esto está usado. Es de invierno, también lo digo. Aquí no hay primaveras, no hay veranos, a no ser que sean fríos. Si son fríos, para adelante sin problema. Y estar preparados para el soponcio inicial. El soponcio inicial que además tengo que decir que dura como 1 hora y media, casi 2. Ese rollo así hiper mega potente, vamos a llamarlo animálico, que esa vaquería, pasa rapidito. Rapidito en 2 horas, anda que yo también la llevo clara. No pasa rápido, son 2 horas lo que te aguanta. Y luego es cuando se produce la magia. Pasa esto, se modula y empiezan a aparecer el resto de componentes de lo que es este oud de Santi Burgas.
Y vamos con las notas. La verdad es que está súper guapo. No me lo he hecho porque tengo que seguir grabando vídeos. No me lo voy a echar ni tan siquiera en la mano porque de verdad esto supera las 10 horas. Es un Beast Mode puro y duro. Pero también entiendo que es una Beast Mode que no le va a agradar a todo el personal. Así que ojito, cuidado. Voy a echarle mano a las notas, que además, por cierto, sí que están aquí, pero voy a echarle mano a lo que es el teléfono porque es más rápido. Y así me ahorro tener que estar abriendo, mirando el papelote y todo el rollo. Vamos con la primera tanda. Oud, bálsamo de Gorhun, raíz de lirio y también, si mal no recuerdo, lleva clavo de olor, creo que indio. Vamos con más. Oud, cipriol, bálsamo de Gorhun, lleva también clavo de olor de Madagascar, madera de cedro, sándalo y me falta algo que ahora mismo no me acuerdo muy bien lo que es. No sé si he dicho el bálsamo de Gorhun, da igual. No lo sé lo que he dicho, no voy a repetirlo, ya está, me he enfadado. ¡Hala! Veamos la estela y la proyección. 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante al menos 3 horas, que luego se ve retrayendo poco a poco hasta el infinito. No hay más allá del infinito, con lo cual lo digo hasta el infinito, es decir, esto os dura, sobre todo si os cae la ropa días y más días. Por favor, limpiad la ropa y limpiad vosotros. Y luego, después de esto, ya os pegué en la ducha. Es que es muy potente, es muy atómico. ¿Qué pasa con ella? ¿Dónde se produce la transformación? Pues la transformación se produce porque efectivamente empiezan a salir tonos balsámicos resinosos dentro de lo que es la composición del perfume. Entonces, y echándole un vistazo, os tengo que decir que sí que lleva raíz de lirio, pero tampoco se puede sentir tanto. Está dando mucho más sustento, da cierta cremosidad, sí que tenemos cierta cremosidad, pero sobre todo creo que lo que le da es un aporte terroso a la formulación para equilibrar todo ese compendio de aromas de lo que yo denomino, me gusta denominar, vaquería. Se vuelve una fragancia de apertura. Creo que vamos a ponerla como indeterminada en una primera instancia y vamos a pasarla después a algo que se termina realmente masculinizando. No se nos vuelve tan zoológica, sino que se va masculinizando y entra dentro de los ratios de una perfumería masculina contundente. De verdad, si pasáis o conseguís pasar el primer tramazo de que se pierda ese touch mencionado con posterioridad, os puedo garantizar que la vais a encontrar súper gustosa, pero es un tramo que debéis de sobrepasar. Por eso la equiparo a Sadonaso. No son fáciles en un principio, pero luego después se vuelve todo lo contrario, se vuelven florales y tal. Aquí no hay un compendio floral, aquí lo que se nos vuelve es amaderada resinoso-balsámica, que es donde estaría, y evidentemente con tonos terrosos. Esto es una máxima, porque tiene un tono terroso muy, muy marcado. Creo que entraría también dentro de lo que sería un compendio árabe 100% a tope, pero aquí sí que es cierto que es una vuelta de tuerca porque le faltaría, entre comillas, la rosa que no viene declarada. De hecho, yo no se la puedo sentir porque la contundencia en resinas y bálsamo de Gorhun es muy potente. Y es lo que lo hace más chula conforme van pasando esas 2 horas satánicas que hay que pasar con lo que es el Oud de Santi Burgas. La recomiendo, pero probarla antes. Por favor, haceros con los Discovery Set, no hay ningún problema. Entrar en la página web, os hacéis con el Discovery Set y probarla. Pero debéis de asumir el reto, sí que es retadora porque tenéis que pasar ese momento malo de decir ¡wow! ¿Qué es esto? Esto nadie se lo puede poner porque es muy bestia, muy bestia, muy bestia. Sí, lo sé, pero una vez que paséis ese tramo, puedo garantizaros que vais a disfrutarla muchísimo, pero muchísimo. Porque se vuelve súper disfrutona y... es que claro, es también mi rollo, porque tenemos ahí ese temita súper amaderado, junto con los bálsamos, que es que de verdad me enamora. No tengo la botella, no la voy a besar, voy a besar el vial. Aprovecharla, de verdad. Es increíble, increíble. En fin, edades.
Quien pueda, que se la atice. Me da exactamente igual la edad. Un tío de 20 años se la puede poner exactamente igual que uno de 100 o 120. No hay problema, de verdad, no hay ni un solo problema. Porque está cargada de masculinidad. Y si nos consideramos hombretones, pelo en pecho, ¡oh!, de esto que tanto hay, lobo plateado y no sé qué rollo más que se inventa por ahí la gente, esto se lo puede poner quien le venga la real gana. Vuelvo a repetir, el único pero que le encuentro es que la encuentro de frío. No es que sea primavera, verano, otoño, invierno, pero frío. Bodas, bautizos y comuniones, ay. Tendría mis reparos, porque tienes que socializar en exceso. Si vais a dejar que la fragancia madure en vuestra piel o incluso en la ropa, ningún problema. Quiero decir, si os la echáis como una hora y media antes del evento, vais a ir perfectos con ese tono que ya realmente deja la fragancia, que es el tono real que tiene la fragancia, más allá del ímpetu que tiene fecal de la salida. Y entonces vais a ir estupendísimamente bien vestidos. Un novio se lo puede poner porque tiene una contundencia absolutamente brutal. Otra cosa es que tu novia te deje ponértelo el día de tu boda. Pero yo creo que sí, repitiendo y haciendo muchísimo hincapié en que debéis dejar pasar al menos hora y media, 2, para que el aroma esté más asentado y se haya perdido el touch del oud, que es una bomba. Iba a decir un taco, pero estamos en YouTube y no se puede. Aunque ya he pasado los 5 minutos y ya podría decir algún que otro taco, pero no quiero. En fin, creo que con esto y un bizcocho nos vemos mañana a las 5, a las 4, no sé cuándo, en un directo, hasta incluso a las 11. Bueno, recordar que si no os ha gustado el vídeo, un dislike y un insulto y al pozo infinito que os manda el Orgaz. Por el contrario, si os ha gustado, likes, suscripciones, activación de campanitas, haceros Patreon, os hacéis miembros y lo que os venga en la da gana. Que no hay ningún problema y ya sabéis que ahí os amaré profundísimamente. Señoras y señores, pichurrines y pichurrinas, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, meine Herren.